Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, Israel era esclavo de Egipto. Israel se desgastaba por Faraón, trabajaba para Faraón, le pertenecían a Faraón, ¿sí o no? Pero Dios necesitaba levantar a un líder como necesita levantarlo en tu hogar, para que puedas llevar la libertad a través de Dios a esos corazones que de repente se sienten en esclavitud, ¿sí o no? Y de repente en su humanidad, Moisés podía pensar que era difícil, porque no era fácil lo que tenía que hacer Moisés. En su humanidad, él lo podía ver complicado. Así como en nuestra humanidad, cuando nosotros comenzamos a ver con nuestros ojos físicos y comenzamos a pelear con nuestra fuerza física, nos vamos a agotar. Nada podremos hacer más cuando vemos con los ojos espirituales y enfocamos nuestra fe en la verdad presente que es Cristo. Todo lo podemos lograr, porque Cristo está con nosotros, porque Dios nos acompaña. Amén. Y Moisés, como muchos de nosotros, empezó con las excusas. Moisés le dijo a Dios: pero yo soy tardo para hablar. Muchas veces nosotros no creemos en nuestras capacidades. No me creo capaz. Yo no sé tener la fuerza suficiente para cumplir con esta asignación. Moisés le dijo: yo soy tardo para hablar. Aunado a eso, wow, mira, el pueblo de Israel era duro, era de dura cerviz, habían divisiones entre ellos, peleas, vivían en contiendas. Y tercero y no menos importante, Faraón no quería soltar a su pueblo, porque un faraón necesita tener esclavos. Porque el tener esclavos es sinónimo ¿de qué? De autoridad, de gobierno, de reinado, de poder. Y él no quería desprenderse de ellos. Pero como todos sabemos, Dios obró a favor de ese pueblo. Al final del día, el pueblo de Israel, ¿o no lo libertó? ¿Fue Dios o fue Moisés? ¿Quién fue el que libertó al pueblo? Ahí Dios le está diciendo a alguien: me recuerda los problemas que yo tenía en mi hogar y yo necesitaba que Dios libertara mi hogar. Y un amigo me dijo: tú serás el instrumento para que Jehová de los ejércitos a llevar libertad a tu hogar. Pero sabes que esa palabra tú tienes que creerla y trabajar por ello. ¿Sabes cómo vas a trabajar en tu hogar? Más que con palabras, con tu testimonio. ¿Qué es lo que tu familia está viendo de ti? ¿Cuáles son las palabras que tu familia está escuchando? ¿Cuáles son las acciones que tu familia está viendo? ¿Estamos testificando a Cristo o estamos testificando, al de allá abajo? ¿A quién estamos testificando? ¿A quién estamos amando? ¿A quién le estamos dando el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón? ¿A Dios? Dios se merece el trono, porque Él lo es todo para nosotros. Envió a su único Hijo para que muriera por nosotros y perdonara nuestros pecados. Amén. Si tú pudieras recibir una llamada hoy, ¿de quién sería? Si quisieras que alguien te llamara hoy, que te llamara. Un familiar. Eso es importante, hablar con la familia. Si tú pudieras recibir una llamada hoy, ¿o quién te gustaría que te llamara? Mi abuelo. ¿De quién sería? ¿Quién te gustaría? Dios. Dios. Mira, yo te voy a pedir que le des un aplauso al Señor. Y quiero compartirte que ciertamente es importante hablar con nuestra familia, porque eso nos llena. Es importante la unidad familiar. Dios estableció la familia como un vínculo de amor, un vínculo de respeto, de responsabilidad. La familia es la base de la sociedad. Ahora, el llamado más importante de nuestra vida no es ese que recibimos de repente por teléfono. No. Ese vecino que llega a tocar a nuestra puerta con un quesillo para darnos la bienvenida al barrio, ¿verdad? Por cierto, vamos a hacer un paréntesis aquí con el permiso de la pastora. A mí me encanta el quesillo. Yo cumplo el 12 del mes que viene. Bien, seguimos. Ni siquiera esa llamada del banco en la que te dicen: Adriana,
te otorgamos el crédito para que te compres la camioneta, la casa y pagues las otras obligaciones que tienes pendientes. Todo eso es bien importante, pero ni siquiera eso es tan importante y serio, responsable como el llamado de Dios. Porque el llamado de Dios hace que pongamos nuestra vida en stop. Y hace también, genera algo en nosotros, y es correr a los brazos de Dios a buscar guía, a buscar palabra, a buscar sabiduría, a buscar de su amor, a buscar ser llenos de Él. Protección. Dice la palabra, hermana, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Dios cuida de nosotros. Amén. Lamentablemente, muchas personas han llegado a considerar, incluso en su corazón, que Dios se ha olvidado de ellas, que Dios no escucha sus oraciones. Mi mamá me decía anoche, Daniel, ella me dice, Daniel, yo siento que Dios no me escucha. Yo le pido, varios aquí conocen la situación de mi hermano, yo le pido a Dios por tu hermano y Dios no me escucha, Dios no hace la obra. Y es duro. Digo, mami, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Sigue orando por Él. No podemos cansarnos jamás de orar por nuestro prójimo, de orar por nuestro semejante. Pero ciertamente hay muchos que dicen, Dios se olvidó de mí. Dios no me escucha ya. Mira al que tienes a tu lado con cara de sospechoso. Y dile, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te tiene presente. Dile, Dios es tu creador. Tú eres hijo de Dios. Hay una palabra que es muy puntual y es muy hermosa. La quiero entregar, quiero que usted pueda atesorarla, guardarla allí en su corazón y creerla, confesarla. Aquel que se ha sentido solo. Dice el Señor en su palabra que Dios no se olvida de su pueblo ni desampara su heredad. Dios no se olvida de su pueblo ni desampara su heredad. Amén. Ahora le vas a decir al que tienes a tu lado, el rey te mandó a llamar. Otra vez, el rey te mandó a llamar. Pregúntale, ¿estás dispuesto a contestar? Teléfono prendido, esperando esa llamada de parte de Dios, que de repente parece que tarda, pero a su tiempo va a llegar ese llamado de Dios. Hay una historia bien hermosa, en la Biblia. A Jorge le gusta mucho y yo se las comenté la vez pasada que estuve, y es la historia de Melvin José. ¿Cuántos conocen a Melvin José? ¿Cuántos han leído sobre Melvin José? Amén. ¿Están seguros? Hobby es Melvin José. ¿Y cómo se llama? Mefiboset. Una vez me dijeron, tú eres pastor y eres tan bromista. Yo encontré en los chistes y en las bromas una manera de ser feliz. Mira, en una oportunidad el rey David preguntó, vamos a resumirla, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl de quien yo pueda hacer misericordia por amor? ¿A quién? A Jonatán o a Jonatán, como usted prefiera. ¿Cómo es, Arsenio? Jonatán. Y dice la palabra que se presentó ante él, ¿quién? Un siervo que era de la casa de Saúl llamado Siba. Él le dice, sí, ha quedado uno, se llama Mefiboset y está en Lodebar. ¿Qué hizo el rey David? Lo mandó a llamar. El rey David lo mandó a buscar. Y Mefiboset atendió el llamado de su rey, atendió la llamada de su rey, y dice la palabra, me encanta porque dice que él se presentó ante el rey David como su siervo, como cada uno de nosotros se debe presentar todos los días ante Dios. Seas pastor, seas evangelista, maestro de la palabra, todos somos siervos de Dios. Y cada día de nuestra vida tenemos que presentarnos ante Él. Heme aquí, Señor, dispuesto estoy para servir. Dispuesto estoy para honrarte. Dispuesto estoy para adorarte. Dispuesto estoy para ayudar al que necesita. ¿Sí o no, Valeria? Hasta ese momento de su vida, Mefiboset había sufrido bastante, porque era huérfano, su padre y su muerto. O bien digamos,
los habían matado en la guerra. Y no es importante, Mefiboset era lisiado. Quiere decir que no podía jugar fútbol, aunque quisiera. Ahora, Mefiboset no nació así. Mefiboset nació siendo un niño normal, pero la palabra que cuando allá en la casa se enteraron de que sus padres y su abuelo habían muerto y estaban perdiendo la guerra, una de las personas, de las responsables de cuidarlo, lo tomó en sus brazos y se lo llevó, y en ese trajín en el que iban corriendo se le cayó el niño. Y cuando ella lo levanta, se da cuenta de que sus huesos se habían quebrado, los huesos de las piernas. Qué triste porque lo que iba a venir sobre él era bastante doloroso, bastante fuerte, la soledad. Se venía duro para Mefiboset. Por eso hasta ese momento de su vida, yo siempre he dicho, cuando lo leo, que hasta ese día, hasta ese tiempo, Mefiboset había nadado en aguas profundas contra la corriente. No sabía nadar Mefiboset. Y muchos de nosotros se han sentido como él. Él estaba abandonado en Lodebar, solo. Recuerda, Jorge, que él se veía a sí mismo, ese perro, como un perro muerto, porque estaba abandonado, estaba solo. Y muchos hemos estado en ese lugar. Cuando yo le comenté a mis amigos en la universidad que ahora les servía a Dios, me excluyeron del equipo de estudio. Me sacaron el cuerpo, decimos allá, aquí en el Zulia. Comenzaron a excluirme y yo comencé a sentirme solo. Sentí en Lodebar, abandonado, porque incluso mis primos me dejaron también. Dejaron la peluca, como dice por allí. Abandonado, apartado. Y llegué a sentirme solo. Yo me sentí por allá apartado hasta que levanté mis ojos a los montes y entendí que de allí venía mi socorro. Y que lo único que necesitaba era al Señor para estar bien, para seguir caminando, para seguir creyendo, para seguir viviendo, porque Dios lo es todo para nosotros. Él es el sustento de nuestra vida. Incluso aunque padre y madre te dejaren, con todo y eso Jehová te recogerá, Jehová te levantará. Dios es tan hermoso que cada día, yo estoy seguro que cada día tú puedes experimentar su favor, su gracia, su misericordia. Ayer lo hiciste, hoy lo hiciste, y la buena noticia es que mañana el Señor seguirá siendo fiel. Nunca va a abandonarnos, Él nunca va a desampararnos. Amén. Seguimos remando. Apláudale al Señor si le va a aplaudir. Seguimos adelante. Ciertamente Dios establece para la iglesia y Él llama profetas, llama pastores y maestros, como dice Arsenio, evangelistas. Pero hay otro tipo de llamados que compartíamos ese día, que también son bien importantes, son fundamentales para nuestra fe en Cristo. Si hay solo uno que recuerde los tres que vimos ese día, me comprometo a brindarle la cena hoy y el domingo que viene. Si no, vamos a proceder. Voy a hacer un resumen para que podamos terminarlo. Pero la vez pasada estuvimos compartiendo tres. Adriana estaba por allí, allá la hermana estaba en aquel lugar, yo me acuerdo. Si no, no importa, vamos a verlo. Vamos a ver 6 llamados que son bien importantes. Número 1, somos llamados a salvación. Téngalo por allí porque le voy a preguntar. ¿Llamados a qué? Ok. Número 2, somos llamados a santificación. Número 2, somos llamados. Número 3, somos llamados a servir. Somos llamados al servicio, ¿sí? Como están las hermanas allí. Miren lo bonita que se ven allí levantadas. Ellas están sirviendo de corazón o es por obligación que lo hacen. Sirven a Dios por amor. Número 4. ¿Cuál es el número 4? No te acordáis porque se nos lo dije. Número 4, somos llamados a ser libres. Dile al que tienes a tu lado, tú tienes que ser libre. Dios te hizo libre. Dile, Jesús te hizo libre. Número 5, somos llamados a la dificultad. Pero ¿cómo sí que llamados a la dificultad si estamos con Cristo? Los discípulos tenían a Cristo en la barca y ellos pasaron por una tormenta. Somos llamados a la dificultad. Sí. Y número 6,
somos llamados a adorar a Dios. 6 llamados a adorar. Amén. ¿Cuál es el número 1? Perro caliente hoy. Hoy paga hobby. No somos llamados a salvación. Yo siempre comparto que este llamado a la salvación es el más costoso, porque Dios entregó a su Hijo. Ahora, no digo que es costoso porque Dios no lo quiera dar o no lo quiso dar a Jesús. No, yo digo que es costoso por lo que un hijo representa para su padre. Yo aún no soy padre, pero soy hijo. Y el ser hijo me ha permitido palpar, me ha permitido ver y conocer el gran amor, respeto y compasión que una madre o un padre puede tener por su hijo. Yo como hijo lo he podido vivir. Y Dios, dice la palabra, que no escatimó en dar a Jesús para el perdón de nuestros pecados. Juan 3:16. Y me gusta que pudiéramos decirlo en unísono. Yo voy a contar hasta 3. Y a la cuenta de 3 lo vamos a decir todos. ¿Sí? A Arsenio le gusta que yo cuente hasta 3. Vamos a ver, todos lo saben. Juan 3:10, eso lo dan en matemática de segundo grado. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Hay unos por ahí que no lo saben, pero no voy a dar nombre. Ellos lo van a estudiar. Mira, hay una salvación que fue preparada para todos nosotros, dice Pedro en una de sus cartas. Y hay una herencia que nos corresponde como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero yo escuché que todos somos hijos de Dios. A mí me enseña la palabra que aquel que ha recibido a Jesús tiene el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, hay una herencia que es incorruptible, esa herencia es incontaminada y esa herencia es inmarcesible. Es decir, que sin merecimiento alguno, porque ninguno merecía el perdón. ¿Quién merecía el perdón? ¿Quién merecía que Cristo muriera de esa manera? ¿Quién merecía que Cristo aguantara tantos latigazos, la corona de espinas, para el perdón de nuestros pecados? Ninguno de nosotros, sin merecimiento alguno, lo dio, lo entregó para que muriera por nosotros y pudiéramos ser salvos. Amén. Por eso yo siempre enseño que nosotros tenemos que valorar el sacrificio de Jesús, porque ese sacrificio le da sentido a nuestra vida. Te dice Dios que a través del sacrificio tú eres valioso para Él. Tenemos que enamorarnos de Dios por ese solo sacrificio. Ya Dios no tiene que demostrarnos nada, no tiene que darnos nada para entender que vivimos para bendecir su nombre. Por ese solo sacrificio. Por eso valóralo, respeta la sangre de Jesús. Porque a veces fallamos, le fallamos a Dios y decimos, perdóname Dios, pero nuestro corazón está bien lejos de arrepentirse. ¿Por qué lo sé? Porque salimos y cometemos el mismo error por el cual acabamos de pedir perdón. Quiere decir que no ha existido en tu corazón un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. Abusamos de la gracia, abusamos del favor de Dios. ¿Sabes cuándo te arrepientes de verdad? Yo lo experimenté cuando comencé a sentir asco por lo que antes hacía. Allí aprendí que me arrepentía de corazón por lo que antes hacía. Cuando tú comienzas a sentir asco, desprecio y repudio por lo que antes hacías, entonces puedes decir, me he arrepentido. Me he arrepentido. Y asimismo le das gracias a Dios por haberte sacado de ese lugar en el que antes estabas a conocerle. Pero ahora Dios te sacó de las tinieblas y te tiene en su luz admirable. Cristo es la luz que alumbra nuestra vida. Amén. Pero tenemos que aprender que tenemos que arrepentirnos de verdad. Mira, la palabra arrepentimiento o arrepentirse proviene del griego metanoeo. Y esta quiere decir que tiene que haber o tiene que existir un cambio de mente y un cambio de corazón que se aleja del pecado para acercarse a Dios
y a su santidad. ¿Cuál es el segundo llamado? Mira cómo Dios conecta las cosas. Arrepentirse en griego tiene que ver con un cambio de mente y de corazón que te alejan del pecado para ahora acercarte a Dios y a su santidad. En el antiguo pacto se usaba la frase teshuva y quiere decir regresar, volver atrás. Y en hebreo era shub, si no me equivoco, sí. Y esta tiene que ver con volver atrás al origen antes de fallarle a Dios, arrepentirse incluso de eso que hacíamos. Entonces tenemos que ser transformados y pasar por ese proceso en el que tenemos que alejarnos del pecado para ahora caminar en santificación, que es el segundo llamado. Amén. Palabra del Señor en el libro, en una de las cartas tesalonicenses, creo que es la primera carta, dice, capítulo 4, versos 7 y 8, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dile al que tienes, por ahí deben decir, este pastor sí manda, pero tenemos que estar activos, por ahí unos se están durmiendo. Entonces dile al que tienes a tu lado, tú has sido llamado a santificación. Hay un peso hermoso en este versículo porque dice, pues hemos sido llamados a santificación. Y el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino que rechaza a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Esto es tremendo. Es poderoso porque nos hace un llamado de atención y nos lleva a una reflexión. Quiere decir que hemos sido llamados a vivir consagrados para Dios. ¿Amén o no amén? Están aquí, están vivos. Quiere decir que hemos sido llamados a vivir en santidad. Quiere decir que nosotros hemos sido llamados a caminar en la luz y no en las tinieblas. Porque, ¿qué sucede cuando nosotros caminamos en la oscuridad? Por ejemplo, a mí me pasó anoche. Anoche se fue la luz. Antier. Se fue la luz como a las 12:30, creo que todavía no había llegado. Yo me levanté y estaba el cuarto oscuro y le acomodé el dedo chiquito del pie a la pata de la cama. Eso sucede cuando caminamos en oscuridad. Tarde o temprano, mira, cuando nosotros caminamos en desobediencia, caminamos en oscuridad, en tinieblas. Cuando nosotros dejamos de ser guiados por Dios, comenzamos a caminar en tinieblas y no sabemos a dónde vamos, porque hay un velo de oscuridad que está frente a nosotros que no nos permite ver que mañana le vamos a meter la frente a la pared. O de repente vamos a caer en un vacío que nos recordará que no podemos caminar sin Dios. Con el Señor, porque nos ha llamado. La única forma en la que tú puedas caminar en santidad y testificarla es que tú camines en la luz de Cristo. Dice el libro de Juan que la luz fue enviada al mundo, pero muchos prefirieron las tinieblas por su testimonio. Pero yo creo que es sabio y entendido que camina en la luz de Cristo. No, están dormidos. Están dormidos. ¿Cuántos están despiertos? Tú tienes que caminar en la luz de Cristo. Cuando nosotros caminamos en luz, tenemos el panorama abierto. Sabemos quiénes somos, sabemos cuál es nuestra identidad, sabemos. Tenemos la esperanza de que Cristo viene por nosotros. Eso, caminar en la luz nos hace caminar en santidad, en santificación. Santificación es igual a vivir una vida apartados del mal, apartados del pecado. Amén. Santidad, anótalo en un cuadernito. Santidad es igual a vivir apartados del mal. De hecho, vivir apartados del mal tiene que ser una característica de nuestro perfil como cristiano. Había un hombre que poseía esta característica. A ver, ¿quién recuerda quién es? ¿Quién puede decirlo? Había un hombre que poseía esta característica. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? Había un hombre en tierra de Uz, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El que Job testificara todas estas cosas le ayudó en gran manera a soportar todo lo que le sobrevino porque Dios estaba con él.
Y esta característica tiene que formar parte de nosotros. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento para entender lo que proviene de Él y lo que no. Que entendamos que cuando esté el mal, que siempre está, no podemos mancharnos con eso. Tenemos que huir. Dice la partida al diablo, ¿y qué hará? Él huirá. Tú has sido llamado a santa porque Dios te ha rescatado. Tú has nacido de nuevo de una simiente que es incorruptible, que es la de allá arriba. Esa simiente no puede corromperse. Una vez que la verdad presente y la eternidad es revelada a tu corazón, entiendes que tú tienes que ser distinto al resto de los demás. Y que tú tienes que convertirlos a ellos, o que el Espíritu Santo los va a convencer a ellos. No nosotros ir a donde están ellos para dañar las vestiduras que Cristo nos ha dado. Pero muchas veces vendemos nuestros principios, ya sea por el dinero, por la necesidad que estemos pasando, pero no vale la pena perder la vida por lo que Satanás está ofreciendo allá afuera. Nada de lo que está allá se compara con lo que Dios te ha entregado, y es la salvación. No hay absolutamente nada que se compare, nada. Y no hablo de las bendiciones y de las añadiduras, todo eso es excelente, pero ya Dios te entregó algo más valioso, y es la salvación. ¿Qué más vamos a pedirle a Dios? Mas yo sé que si nos ocupamos de su reino, Él se va a ocupar de todo lo que necesitamos. Y esto es lo hermoso de servirle a Dios. Él sabe de qué tenéis necesidad. Amén. A ver, los jóvenes, ayer tuvieron servicio, ¿verdad? Me gustaría que puedan ponerse sobre sus pies. El que se sienta joven también. Yo tengo 28, creo, y me siento como de 49. Hay una pregunta, joven, en la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 119. Dice, ¿cómo vivirá el joven de forma correcta? ¿Cómo podría vivir el joven de una forma íntegra? Y allí mismo está la respuesta. Allí dice la palabra, guardando la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra del Señor. Allá afuera, cosas feas, tenebrosas. Y yo no quiero sembrar en tu corazón pánico. Hace 3 días lloraba por mis 2 hermanos menores, son pequeños. No es el otro, son otros 2 más pequeños. Porque yo llego en casa de mi mamá a veces a visitarla, y llego en la mañana y están con el teléfono pegados así en el mueble o en la cama. Me voy a trabajar y llego al mediodía y tienen el plato de comida aquí y están pegados al celular. Me voy y llego en la tarde y es lo mismo. Y me siento a conversar con ellos y están perdiendo hasta el intelecto. Eso se los está comiendo y no se dan cuenta. No digo que sean ustedes. Lo digo para que amen a sus semejantes, se preocupen por ellos y les lleven las... Por eso se los digo, muchachos. Satanás tiene muchas estrategias para comprar su vida, para romperles la vida, para acabar con ustedes, porque en ustedes está la fuerza. Pero familia hermosa de jóvenes, crean que los planes que Dios tiene que ustedes son mayores y mejores que los de Satanás. Satanás no tiene ningún poder sobre ustedes, no lo tiene sobre el Señor. Dios es más poderoso que Él. Vale la pena entregar tu vida al Señor. Que te llamen como me dijeron a mí, bobo, aburrido, le vas a regalar los cobres al pastor. Pero lo que yo no encontraba con ellos en alguna fiesta o donde estuviéramos, Señor, todo lo encontré en Dios, mi esposa, una familia maravillosa. Todo lo encontré en el Señor porque comencé a servir de verdad, porque comencé a dedicarle y a entregarle mi vida. ¿Sabes qué? Tú tienes que sentirte motivado para alcanzar la salvación y la santidad en el Señor. Hay un motivo, hay un valor agregado, hay una plusvalía que debe impulsarte, y es una corona de vida por soportar la tentación. Y podrás decirme que la tentación está siempre, yo sé,
No solo el joven es tentado, todos somos tentados a diario. El problema no es ese. El problema es cuando cedemos ante la tentación, le abrimos la puerta y hay desastre en nuestra vida. Se come Satanás nuestra juventud y estamos creciendo apenas. Pregunto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena perder la vida por 5, 10 minutos de placer o por tomar lo que no es mío, por hacer cosas indebidas o ilegítimas? No, no lo vale. No vale la pena. Porque mayor es Cristo que todo lo que está allá afuera, joven. En serio. Aquí en la iglesia podemos gozarnos, disfrutar, pasar momentos maravillosos con Cristo. En la iglesia, a mí me pone feliz ir a la iglesia porque ahí es donde yo me siento lleno, me siento pleno. Si estoy cansado, le comentaba a los muchachos antes de iniciar, Dios renueva mi... Pero tú tienes que resistir al diablo. Tienes que aguantar, soportar, salir corriendo muchas veces para que sigas viendo el favor de Dios en tu vida, en tus padres y en tu hogar, en toda tu familia. Dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versos 12 y 13. Puedes sentarte. Mira, dice que aquel que soporta la tentación, aquel que resiste, puede alcanzar, cuando haya resistido la prueba, puede alcanzar la corona de vida. Y eso es tremendo. Una corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo estoy convencido de que tú amas a Dios. ¿Sabes por qué tú amas a Dios? ¿Quién sabe por qué ama a Dios? Porque Él te amó primero a ti. Por eso tú amas a Dios. Entonces vivamos para agradarle a Él. ¿Qué importa de mí? ¿Qué importa si yo tengo que ocuparme por agradarlo a Él? De todo lo demás se encargará nuestro Padre. Amén. Seguimos remando. Denle un aplauso al Señor. Número 3. ¿Cómo avisa? Número 3. Servicio, ¿no? Sí. ¿Segura? You sure? Servicio. Los líderes. Los líderes. Levanten la mano los líderes de ley. Los discípulos. Yo los llamo discípulos. Los líderes, allá, todos, levanten la mano, los líderes de ley. Aquí no hay nadie sentado. Ustedes. Yo siempre he dicho, un líder tiene dos anhelos principales. Número 1, servirle a Dios. Ese es el primero. Ese es el número 1, servirle a Dios. Y número 2, servirle a las personas. Servirle a las personas. Número 1, servirle a Dios. Y número 2, servirle a las personas. Un líder está de último, esperando que los demás disfruten del manjar del Señor. Mírenlas cómo están ellas allí de pie y ustedes sentaditos allí. Qué sabroso, ¿verdad? Pero ellas están allí sirviendo a papá. ¿Saben cuál es la recompensa de ellas? Las bendiciones que Dios tiene preparadas por servirles sin esperar nada a cambio. Yo sé que Dios las abraza a cada una de ustedes. Y sé también que Dios fortalece sus fuerzas. Y sé también que Dios suple sus necesidades porque siempre están dispuestas a estar atrás para que los demás disfruten. Eso debe hacer un líder. En una oportunidad Jesús está con sus muchachos y le dice: hey, el que quiera ser el primero de todos, que sea el último de todos. Y no solo eso, sino que cierra con broche de oro y dice: y el servidor de todos. Un líder nunca está detrás de una posición o un estatus. Para cuando se da cuenta de la responsabilidad que cae sobre sus hombros, sale corriendo. Pero aquel que está lleno de fe y de amor entiende que está siempre allí para servir a Dios, sin esperar que lo alaben, sin esperar que lo aplaudan por lo que está haciendo. Su recompensa es Jehová. Así como la recompensa de los levitas era el Señor, porque a ellos no les heredaron tierra, la recompensa o la heredad de los levitas era papá. Es la misma recompensa de aquel que le sirve al Señor. Él es su recompensa porque Él suple todas las cosas. Amén. Juan capítulo 26, el Señor dice
que aquel que quiera seguirme debe servirme. Y donde yo esté, decía el maestro, allí estará mi siervo. Y a quien me sirva, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. Recompensa tiene cada uno por servir al Señor. Marcos 10:45 dice el Señor que ni aún Él, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y a dar su vida al rescate de muchos. El mayor ejemplo de servicio que nosotros tenemos es Cristo. Le lavó los pies a sus discípulos. Y antes no habían gomas Nike, Adidas, antes no había asfalto. Imagínese usted cómo estaban los pies y las uñas de esos muchachos. Marrones por el polvo. Y dígame si llovió o llovió ese día. Y a veces nosotros, ¿por qué no? Porque yo soy pastor, yo no voy a levantar una silla, eso no existe. Yo, ¿cómo si yo soy líder voy a lavar el baño? No se te ocurra enviarme a lavar el baño porque yo soy pastor. Se nos olvida que somos servidores de Dios, que por encima de nosotros está Él. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta servirle? ¿Por qué a veces nos cuesta entregarle a Dios nuestro amor para ayudar a las personas, ayudar a nuestro prójimo y de esa manera amarlo a Él? Este punto del servicio es bien importante porque es un punto que siempre nos cuesta. Pero yo creo que cuando nosotros amamos de verdad, nunca nos va a costar servir. No importa si no tenemos fuerzas. Aún sin fuerzas y enfermos muchas veces, nos paramos a servirle a Dios. Porque ¿cuántas veces nos ha ayudado el Señor a nosotros? ¿Cuánto nos ha sustentado el Señor en nuestros hogares, aún en los momentos de necesidad y de dificultad? Entonces entendamos que como líderes no somos más que nadie. Somos semejantes a ellos, incluso sus servidores. El que viene a la congregación necesita ver a Cristo reflejado en la vida de los líderes. Que lo vea y vea esa gracia que hermosea su rostro. Ahí está Cristo testificado en sus vidas. Amén. Seguimos remando. Número 4. ¿Qué dice? Ser libre. Dios nos ha llamado a libertad. Dios nos ha libertado. En Cristo somos libres. Yo digo que un hijo de Dios de ninguna manera ha sido llamado para vivir bajo esclavitud. La esclavitud es un yugo y un hijo de Dios nunca está para vivir en esclavitud. Juan 8:36 dice: si el Hijo de Dios te libertare, seréis verdaderamente libres. En una oportunidad, Pablo y Silas cayeron presos. Le tumbaron el negocio a uno que ganaba por la adivinación, ¿sí o no? Y ellos estaban en la cárcel. Ahora, Adriana, ellos estaban presos, pero su espíritu estaba preso. Su espíritu estaba libre. Pablo y Silas no se quejaron ante Dios. No le dijeron: Señor, me has abandonado. O como muchas veces decimos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pablo y Silas adoraron a Dios y las cadenas fueron rotas por la adoración. No se quejaron, amados. Estaban presos físicamente, sí, su cuerpo estaba allí. Ciertamente en la cárcel, en el cepo. Su espíritu era libre porque Cristo estaba con ellos. En Gálatas capítulo 5, verso 1 dice el apóstol Pablo: permaneced pues firmes con la libertad en que Cristo nos ha libertado, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sabes qué más trae libertad a nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, verso 17, que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces nosotros tenemos que reflexionar y decir: ya va, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Si Dios es espíritu, Él habita en mí. Entonces yo no estoy para ser esclavo de nada ni de nadie. Yo estoy para ser libre. Cristo me ha hecho libre. Aplaude al Señor.
Otra de las cosas que nos garantizan libertad. Perdonar es tremendo. ¿Cuántos han perdonado? ¿Y a cuántos les han perdonado? ¿Cuántos hemos cometido fallas? Y Dios está allí, Dios en misericordia y en bondad y nos sigue perdonando. Nos sigue perdonando. Pero a veces, recibiendo tantas veces el perdón de Dios, no perdonamos a nuestros semejantes. No, porque es que se pasó. Eso no se lo aguanta a nadie. Tú no entiendes, a ti no te lo hizo. Me cuesta perdonar. Sin perdón no podemos ser libres. Perdonar es amar. Perdonar es tener compasión. Perdonar es muchas veces tolerar. Perdonar es ceder el derecho de vengarnos. Eso no nos corresponde a nosotros. En una oportunidad, hablando con un hermano en la iglesia, le dice: pastor, no lo puedo perdonar. Es que lo que me hizo a mí no se lo hizo a usted. Yo le dije, es difícil perdonar. Por eso hay tantos divorcios, por eso hay familias divididas, por eso el esposo duerme en un cuarto o en la sala y la esposa allá en la casa, en el cuarto, perdón. Porque el orgullo es un velo que te impide perdonar muchas veces al que te hirió. Y ciertamente no te merecías haber sufrido de esa manera. No te lo merecías. Pero Dios te llama a perdonar. De hecho, si tú quieres libertad, siempre lo digo, si tú quieres libertad, tienes que aprender a perdonar. Ese es el camino. Se cuenta un poco algo pequeño y que no me gusta recordarlo de mi testimonio. Algunos, cuando me conocieron en Embajadores, me conoció Valeria, me conoció Adri, la pastora, Sabi, ¿qué más? Karina, creo que también, Jovito, me conoció Alejandro Morón, Marvi, el pastor David, mi amigo Joedri. Yo te amo, Joedri. Cuando me conocieron a un Eric que era callado, tímido, le costaba expresar sus ideas, no hablaba absolutamente nada. ¿Sabe que eso tiene una razón de ser? O tenía una razón de ser. Por mucho tiempo yo viví en una presión, deprimido, estaba en esclavitud. Porque de pequeño abusaron de mí. Un familiar abusó de mí. Y, wow, alguien que tiene que protegerme, corrompió, me robó mi inocencia, distorsionó el concepto que yo podía tener hasta ese momento de sexualidad, me dañó, me quebrantó y yo decidí no decirle a mi papá porque él me amenazó y yo dije, yo le digo a mi papá y lo mata aquí. Yo preferí evitar problemas y yo me encerré en mi cuarto y era una cárcel. Vivía deprimido, le tenía miedo a las personas, a los adultos, ni más volví a entrar en esa casa. No. Y crecí odiándolo, y la sed de venganza siempre estaba allí presente, queriendo esperar el momento para cobrármela, para herirlo, para dañarlo, dejarle una marca en su corazón, así como él lo hizo conmigo. Luego conocí al Señor y aún conociendo a Dios, recuerdo que en una oportunidad oré de rodillas. El pastor David me enseñó a orar de rodillas, pero aún allí había falta de perdón. Yo todavía no había soltado eso, porque eso es un dolor, parece irreparable. Dios lo repara, pero uno en su humanidad dice, wow, esto es irreparable. Y yo recuerdo que en oración le dije, Dios, escuche bien lo mal que estaba yo. Y dije, Padre, preséntamelo, diciéndole a Dios, preséntamelo amarrado, le dije, con las manos aquí atrás, y me vas a dar un bate de béisbol. Le dije, yo fui específico, le dije, Dios, no me lo vas a dar de softball porque es de aluminio, no pega tan duro, dámelo de béisbol. Y le dije, Dios, me vas a dar 2 turnos, y le especifiqué más, le dije, le quiero dar un batazo aquí en las canillas. ¿Cuántos se han golpeado aquí? Esto duele.
Y le dije, y el otro batazo se lo quiero acomodar en los dientes, para que cada vez que él se vea en el espejo me recuerde lo que me hizo. Recuerde todo el daño que me causó. Y la sed de venganza seguía creciendo y esperaba ese momento. Hasta que en una oportunidad entendí que había nacido o había gestado en mí una raíz de amargura que no me permitía ser libre, no me permitía adorar a Dios con libertad, mucho menos servirle de corazón, porque aún no había sido sanado. Y un día, leyendo la oración modelo de Jesús, la vi como un contrato que tiene una cláusula inviolable. Dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos... Yo miré al Señor, le dije, es difícil. Yo sé que es difícil. Es bien rudo. Yo sé que es rudo, me decía el Señor, pero hay que hacerlo. Y ese día lloré y lloré, me desahogué allí con el Señor. Bueno, está bien, dije. Yo cedo mi derecho a verme. Seguimos adelante. Tiempo después supe que lo perdoné porque lo vi de lejos. ¿Y sabes qué hice? No agarré una piedra para tirársela. Había muchas. Y de repente mi carne quería hacerlo, tirarle un bocazo, partirle la cabeza. Pero no, yo fui y lo abracé. Y como me enseñó el pastor David, le di un beso en la mejilla. Él me pidió, no pasa nada. No pasa nada. Mayor gozo sentí cuando él me dijo, Eric, ahora le sirvo al Señor. Yo me quebranté allí y en mi casa yo le di gracias a Dios por eso. Ya no quiero vengarme, ni siento rencor por él, ni orgullo, porque Dios me hizo libre a mí. Mira, por tu bienestar, por tu sanidad física y espiritual, necesitas perdonar a las personas. No importa lo que sea, lo que te hayan hecho, perdónalos por tu bienestar. Amén. Seguimos, falta poco, casi termino. O bien voy a terminar con este punto. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. El sexto llamado es que somos llamados por Dios, ¿para qué? Adorarlo, para decir su nombre. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Salmo 34 verso 1 me encanta porque dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Saben que nosotros no debemos adorar a Dios por lo que Él pueda darnos, a Dios por lo que Él representa para cada uno de nosotros. Él representa salvación, Dios representa amor, Dios representa sanidad, Dios representa salvación, libertad. Hay tantas cosas que Dios representa para nosotros en nuestro día a día. Dios es familia. Y creo que debemos entender que vivimos para adorar a Dios. Que si respiramos es porque Dios sopla aliento de vida sobre nosotros y por eso tenemos que adorar su nombre, bendecirlo. No cuando todo marche bien. Aún en los momentos de angustia tenemos que adorar a Dios y alabar su nombre. ¿Cuántos se han sentido angustiados? ¿Solo yo? ¿Cuántos han experimentado el dolor, momentos de tristeza, soledad? ¿Cuántos se han podido sentir quebrantados? Que de repente no puedo más, ya no tengo fuerza para seguir. Mira, por eso digo siempre que hay una palabra oportuna para cada situación de nuestra vida. Dice el Señor en su palabra que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura aún en momentos de angustia. Le dice también el Señor que Él restaura a los de corazón quebrantado y coloca vendas sobre sus heridas. Pero Dios también necesita un pueblo que le adore, un pueblo que le entregue al Señor. Y no hablo de dinero. Mira, olvidemos el dinero. Yo hablo de tu corazón. Dios la noche de hoy te hace el llamado a adorarlo en espíritu y en verdad. Yo voy a pedir, Joedri, si me puedes ayudar con esto. Yo quiero pedirle a los líderes, a todo aquel
que sienta que Dios lo está llamando a adorarlo, que pase a este lugar. Muchas veces nosotros pasamos a este lugar pidiéndole algo a Dios, clamándole de repente por una sanidad, que supla alguna de nuestras necesidades. Pero Dios te está llamando hoy para adorarle. Mira, para cantarle una canción. Me gustaría que pudiéramos reunirnos aquí, las danzarinas allá arriba, si pueden, adoren al Señor. Nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios, porque estar sumergidos en la presencia de Dios es como estar en un río de agua viva que trae sanidad y que trae libertad a nuestra vida. No tengas temor, solo vamos a cantarle al Señor. Así como muchas veces corremos cuando necesitamos algo, de repente no tenemos dinero y corremos a orarle a Dios para que supla nuestra necesidad, o corremos a cantarle porque necesitamos de Él. Dios te dice hoy: ve y corre a cantarme, ve y corre a bendecir mi nombre, ve y corre a mis brazos para buscar libertad, para buscar sanidad. Y los muchachos van a estar cantando. Tenemos que decirle a Dios, cuando recibimos un llamado suyo: Dios, menos de mí y más de ti. Señor, hoy renuncio a todo lo que soy, a todo lo que tengo, para servirte a ti. Dile allí al Señor: menos de mí, más de ti. Pueden ponerse más adelante. Vamos a adorar a Dios. Eso es una noche de adoración, una noche en la que hay que bendecir a Dios, una noche en la que hay que decirle: Dios, necesito de ti. Dios, sin ti no valgo nada. Señor, sin ti no soy nada. Sin ti no tengo fuerza para continuar. Levanta allí tus manos, cierra tus ojos y adora al Señor. Cántale allí, dale gracias por tu familia, dale gracias por tus padres, por tus abuelos, dale gracias por tus hermanos. Dale gracias por todo lo que tienes, porque lo que eres y lo que tienes se lo debes al Señor. Dios, cada día de nuestra vida muestra su bondad, muestra su misericordia, muestra su favor. Pero la pregunta es: ¿qué le estamos entregando nosotros a Dios? ¿Qué tienes para darle tú al Señor? Un corazón que está quebrantado, un corazón que anhela servirle, un corazón que anhela cantarle, un corazón que está esperando un milagro, pero es un corazón que necesita adorar al Señor. Un corazón que entienda que papá lo es todo para nosotros. Dios es ese padre que a lo mejor no tuvimos. Dios es esa madre que a lo mejor nos dejó de pequeño. Dios llegó para llenar ese vacío porque abusaron de nosotros, o porque desde pequeños nos rompieron el corazón. Siembra en el Señor hoy una adoración de verdad, una adoración genuina. Olvida los temas, olvida las cargas. Todos estamos llenos de cargas, todos pasamos por aflicciones, pero aún de todas esas cosas el Señor nos libra, aún de todas esas cosas el Señor nos restaura. Y Dios nos está llamando hoy a decirle que le amamos. Dile: Padre, te amo, hoy te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón, dile: Dios, te pido perdón por todas las veces en las que te he dado la espalda, por todas las veces en las que te he fallado, por todas las veces en las que he negado mi fe, por todas las veces en las que he dejado de orar, en las que he dejado de adorarte, en las que dejé de buscarte, Señor. Dile: Dios, a partir de hoy te entrego mi vida y mi corazón, y no me aparto más nunca de ti. Dile: Dios, gracias por el sacrificio, gracias por la sangre de Jesús, Padre. Dile: gracias por restaurar mi vida, Señor. Gracias por escogerme, gracias por llamarme, gracias por levantarme, Padre. Cántale allí al Señor. Recuerda que Dios tiene misericordia de ti. Dile: Dios, con tus brazos hazme de nuevo, Padre. Tus manos Dame de nuevo, hazme nuevo.
Gracias, Padre, por este tiempo hacia hermoso. la forma Gracias por tu amor, Padre. que Gracias por tu soñaste bondad y tu para misericordia. mí. Bendito eres, Señor, Yo y hoy alabo tu soy el nombre, Padre. barro Gracias porque tú restauras la de la vida. pared. Gracias porque eres precioso, Dios. Hazme de nuevo. Gracias, Padre amado. Bendigo tu nombre hoy. Adora allí al Señor. Aprovecha este tiempo hermoso. Menos de mí y más de ti yo deseo. Dile, Padre, cuánto te necesito, Señor. Y más de ti yo deseo. Hoy renunciamos, Renuncio y renuncio a todo lo que soy para ser como tú. Renuncio a todo lo que soy. Dile con tus manos, hazme de nuevo, hazme a la forma que soñaste para mí.